Zacarías, uno de los profetas menores, capítulo 5, gloria a Dios, versículos 2, 3 y 4. Hay un subtítulo en la mayoría de versiones que dice el rollo volante. Algunos teólogos, intérpretes, la mayoría llegan a una conclusión, y es que de lo que se nos habla aquí en esta visión del profeta Zacarías se refiere a la poderosa palabra de Dios, y dice: y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela, de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Este rollo es el cual muchos han simbolizado o tipificado con la palabra de Dios. ¿Y cuántos sabemos que la palabra de Dios tiene todo poder? Versículo 3. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Digan la maldición. Digan el juicio. Esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido. Por eso es que muchos tipifican este rollo como la palabra del Señor, porque está hablando de las códigos morales. Ahí está incluso hablándonos de alguno de estos 10 mandamientos, cuando dice en el texto, porque todo aquel que hurta, ahí está violando el mandato que dice no hurtarás o no robarás. Dice, porque todo el que hurta, y luego dice, como está de un lado del rollo, será destruido. Oigan bien, habla de maldición y habla de juicio y habla de destrucción. Y todo aquel que jura falsamente, este es otro de los que hacen parte de los 10 mandamientos, dice, no dirás contra tu prójimo falso testimonio. Dice, como está del otro lado del rollo, será destruido. Digan maldición, juicio, destrucción. Y esto fue una de las cosas que me impactó poderosamente de este pasaje. En el versículo 4 dice, yo la he hecho salir. Oigan bien esto, dice, la he enviado, dice esa palabra de juicio, de maldición. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón. Digan, la casa del ladrón. ¿Oyó eso? Tremendo. Dice que hay casas donde hay maldición de Dios, es lo que está diciendo. A la casa del ladrón, y luego dice, y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, porque además de decir falso testimonio, viola el mandamiento que dice, no usarás el nombre de tu Dios, Jehová, tu Dios, en vano. Y luego dice, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa. ¿Qué permanecerá? Diga conmigo, la maldición. Diga el juicio, la destrucción. Dice, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá. Y luego dice, con sus maderas y sus piedras. Habla de destrucción de todo lo que tenga que relacionado con un término bíblico, la palabra oikos, es de donde se traduce casa o también familia. Y está diciendo que hay familias, hay casas, hay naciones que están bajo la maldición de Dios. Ahora mi pregunta para que tomen asiento es la siguiente: ¿cuántos queremos que en nuestra casa repose la bendición de Dios? Levante su mano y diga conmigo, Señor, que tu bendición repose en mi casa. Diga, que repose en mi familia. Diga, que repose en mi generación. Diga, háblame, Señor, que tu siervo oye. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Tomen asiento, tengan la amabilidad. Aleluya. Quiero continuar el día de hoy hablando con la ayuda del Todopoderoso la segunda parte de esta miniserie llamada
y quiero que la pongan allí para que todos la puedan ver. ¿Qué dice? Estaremos hablando sobre limpieza espiritual de nuestra casa. Ahora, yo les pregunté cuántos quieren que la bendición de Dios repose sobre su casa y ustedes dijeron amén. Y eso significa así sea, lo queremos, que se cumpla. Entonces, con la ayuda del Señor voy a darles algunas pautas durante este tiempo sobre limpieza espiritual de nuestra casa. Ya entregamos la primera parte hace unos días, quedó grabado el mensaje, usted podrá ir, podrá escucharlo y yo sé que con la ayuda del Señor va a ser edificado, va a ser inspirado, va a ser bendecido. Estaba leyendo y meditando en este pasaje de Zacarías, en el capítulo 5, y esto me llamó poderosamente la atención cuando el profeta Zacarías, hombre de Dios, es llevado a tener una visión extraordinaria, porque dice, alcé mis ojos y miré, dice, es una visión tremenda. Y luego se le pregunta, ¿qué ves? Y luego él dice, veo. En otras palabras, él tiene no un sueño, sino una visión espectacular. Pero entre tantas cosas que allí pudiesen destacarse, en la que me quiero centrar en esta ocasión, es que la Biblia dice, digan, la Biblia dice que la maldición, dice Dios, saldría sobre la faz de toda la tierra. En otras palabras, hay un tipo de maldición que puede acarrear y puede ser alcanzada, o mejor, puede alcanzar a toda persona en toda la tierra, puede llevar a todos los rincones de la tierra, y la razón por la cual esto ocurre es porque hay desobediencia. En otras palabras, porque se han violentado, se han violado los mandatos de Dios. Y si usted va a la Biblia, en Deuteronomio 28, usted encontrará cómo las Sagradas Escrituras nos hablan de que hay bendición por obedecer, pero también hay maldición. ¿Por qué? Por desobedecer. Incluso usted podrá constatar en el capítulo 27 de Deuteronomio las maldiciones, y en el capítulo 28 las bendiciones. Capítulo 27 las maldiciones, capítulo 28 las bendiciones. Y si usted lee detenidamente, verá cómo estas bendiciones también alcanzan la casa de los que viven en obediencia. Ahora, volviendo a Zacarías, una cosa poderosa que me llamó la atención es que el texto sagrado dice que la maldición, recuerden que la Biblia dice que la maldición nunca vendrá sin causa. Es decir, no es que Dios maldice porque sí. Siempre que llega la maldición, el juicio, la destrucción, la ruina, para tomar las palabras que aparecen acá en el texto, el momento de ruina, de caos a una casa, hay algo que lo está causando. Digan conmigo, nuestro Dios es justo. Y lógicamente en su justicia, nuestro Dios permite que a causa del pecado también se manifieste una maldición. Y me llama la atención que esa maldición que sale sobre toda la tierra viene específicamente por ciertas o sobre ciertas casas, sobre ciertas personas en sus hogares. Y dice, personas que hurtan, personas que usan el nombre del Señor en vano, personas que juran falsamente. Y dice en el texto 4, yo la he hecho salir, dice esta maldición, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá, y esto me llamó la atención, se reposa, se asienta, permanece en una casa. ¿Pero en qué casa? Dice, en la casa del ladrón. Dice, y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa, y la consumirá con sus maderas y sus piedras, porque obviamente lo que Dios ha maldecido nadie lo puede bendecir, pero lo que Dios ha bendecido nadie lo puede maldecir. Diga conmigo, mi casa es bendita
por la presencia del Señor. Pero lo que activa la bendición en tu casa se llama la obediencia al Señor. Así que, iglesia del Señor, Dios nos va a advertir en este tiempo de uno de los peligros más tremendos que viven muchas casas, y es vivir bajo ruina, vivir bajo juicio, vivir bajo maldición. Dígame usted si habrá algo peor que eso: vivir bajo la ruina, vivir bajo el juicio, vivir bajo la maldición de Dios a causa de la desobediencia. ¿A quién podemos acudir? ¿A quién le pedimos socorro? ¿A quién le pedimos ayuda si la maldición viene de parte del Señor? Pero qué bueno es saber que cuando alguien habita bajo la sombra del Omnipotente, la Biblia dice que ni plaga tocará su morada, aún su casa será bendecida. ¿Cuántos pueden adorar a Dios aquí en esta mañana? Fuerte ese aplauso para Jesús. Aleluya. Y teniendo en cuenta esto de que la maldición viene y no viene sin causa, sino provocada por la desobediencia, por el pecado, es menester tener en cuenta, para conectarnos con lo que habíamos mencionado en el mensaje anterior, algunos principios clave que nos pueden ayudar. Esto fue algo muy práctico que anoche estaba meditando para poder conectar con lo que hoy nos va a llevar a entender más a profundidad este tópico. Una de las cosas es que los hijos de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Y usted sabe qué se requiere para ser hijo de Dios? Arrepentimiento, bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, recibir el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas, y una vida de lo que hablamos esta mañana de carácter cristiano, es decir, una vida de santidad, es decir, vivir como Cristo. Y ahí está el secreto. Hay gente que dice, ¿se puede vivir en santidad hoy en día? ¿Se puede cumplir los mandamientos del Señor hoy en día? Sí, cuando alguien tiene el Espíritu de Cristo, sí se puede. Porque ya no vivo yo, dijo Pablo, ahora vive Cristo en mí. Otra versión dice, ahora a través de mí vive Cristo. Ahora la vida nuestra es una vida nueva. Así que los hijos de Dios sabemos que nosotros somos casa o templo del Espíritu de Dios. La Biblia dice, ¿o no sabéis que sois el templo? Es decir, usted, querida hermana, usted, querido varón, usted, querido creyente, usted que hace parte del cuerpo de Cristo, usted es llamado a ser templo del Espíritu Santo de Dios. Y en ese orden de ideas, los hijos de Dios sabemos que somos casa o que somos templo del Espíritu de Dios. Pero también nosotros sabemos, nosotros creemos, es decir, un verdadero cristiano, esto es algo apenas congruente, apenas lógico, que no solamente se consagra su casa, cuerpo, es decir, su casa en el sentido material, físico, su cuerpo, porque obviamente su cuerpo, su alma, su espíritu, al que es de Dios, todo está rendido al Señor, porque al Señor le interesa no solo tu alma, no solo tu espíritu, Él pagó también por tu cuerpo, y le importa tanto tu cuerpo que la resurrección no será del alma, sino del cuerpo. El cuerpo es el que va a resucitar. Por eso 1 Tesalonicenses 5:23 dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. Ahora es lógico, apenas lógico, que si debemos cuidar en santidad nuestro cuerpo, cuánto más también el Hijo de Dios es consciente que debe consagrar aún su casa física y todo lo que tiene para Dios. Porque sabemos que en las casas donde hay iniquidad, desobediencia, maldad, pecado, la maldición que fue soltada por toda la tierra puede reposar. Pero también sabemos que en las casas donde alguien vive o habita en obediencia, la bendición del Señor, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ellas. Hay casas donde hay abundancia de pan, pero hay guerra. No se tiene paz en esa casa. Pero hay casas donde aún en escasez hay paz, porque abunda la paz de Dios y la presencia de Dios. Ahora, dice la Biblia que es mejor un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Imagínese usted un buen cuy, una buena bandeja paisa o lo que a usted le guste, y peleando con la familia.
¿Se disfruta eso ahí? A veces ni siquiera pasa bien, aunque sepa bien, pero ni siquiera se siente bien. Pero cuando hay paz en la casa, qué lindo es. Así sea una agua de panela con un pancito partido por la mitad para los dos, pero se come con paz. Qué lindo es que la paz de Dios repose sobre nuestras casas. Y yo he sentido que estos días Dios quiere hablarle a las casas, a las familias. Estábamos oyendo hace un tiempo, mi esposa predicó un tema titulado Paz en la casa. Luego viene este servidor y le dice, vengo, así como ya es casi habitual, a darles la primera parte de limpieza espiritual de nuestra casa. Y el jueves pasado viene el pastor Dilson Fori y nos predica poderoso mensaje sobre cuando la presencia de Dios está en nuestra casa. ¿Qué dice? Grandes cosas suceden. Y definitivamente que necesitamos esa paz de Dios en nuestra casa. Pero esta paz se activa, oigan bien, o se desactiva dependiendo de qué estamos atrayendo. Si estamos atrayendo la maldición o estamos atrayendo la bendición del Señor. Y esto se activa dependiendo de qué estamos permitiendo en nuestra casa. Diga conmigo, mi casa. Diga, mi lugar físico de habitación también es consagrado para el Señor. Ahora, Romanos, solo para que usted se dé una idea, no tiene que ir a esas citas, pero Romanos 16:5 dice, saludad también a la iglesia de su casa. Es decir, originalmente la iglesia primitiva no tenía, como nosotros tenemos el privilegio de tener un lugar de adoración, ya sea propio, ya sea arrendado, ya sea anticrezado, en cualquier lugar del mundo hoy en día se alquilan, incluso hay lugares en Estados Unidos donde alquilan templos magnánimes, impresionantes, suntuosos, para hacer culto en la mañana unos, en la tarde otros, en la noche otros, y tienen lugares diseñados, pero no era así en la iglesia primitiva. Había una tremenda persecución y además estaban comenzando, y ellos incluso en el templo de los judíos solo podían estar en el pórtico, en las partes de afuera, en el pórtico de Salomón, y allí se reunían para adorar al Señor, pero dice todos los días en el templo y también por las casas no cesaban de adorar y de predicar, enseñar a Jesucristo. Así que una casa bendecida es una casa donde incluso la iglesia del Señor es reposada. Por eso creemos en el trabajo celular, creemos en el trabajo en las casas. Casas donde hay tantas circunstancias que están atando, maldiciendo, trayendo de todo a sus casas. Qué bueno que usted pueda decir, yo quiero que mi casa sea abierta para que allí puedan llegar almas, personas a recibir la palabra del Señor Jesucristo. No sé si me escucharon. Casas donde la presencia de Dios es establecida a través de un gobierno celular, a través de un sistema celular, es donde se establece el reino de Dios en esas casas. Primera de los Corintios también dice, el capítulo 16, versículo 19, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Colosenses 4:15 dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Y luego dice Hechos 5:42, ya lo habíamos citado, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Así que todo creyente debe ser consciente, usted es templo, sí, pero su lugar de habitación también debe ser un lugar donde habite la presencia del Señor, y para eso hay que ornamentarlo de tal manera que el Señor pueda permanecer allí con gracia y no con maldición. Porque Dios no es sacado de ningún lado. Hay gente que dice, no, Dios salió, no, en realidad Él sigue permaneciendo en todo lugar. ¿Quién lo puede sacar a Él si Él es dueño de todo? Y en segundo lugar, ¿quién puede sacar a alguien de un lugar si Él es omnipresente? ¿Cómo podemos sacar a alguien que puede estar en todos lugares al mismo tiempo? No se puede. Pero lo que sí sucede es que hay casas donde Dios está en ira y en maldición, y hay casas donde Dios está en gracia y bendición. Y yo quiero la gracia y la bendición de Dios. ¿Cuántos alaban y aplauden al Señor? Gloria a Dios. Lo otro que debe tener en cuenta es que los hijos de Dios
se mantienen santos porque son casas espirituales que aun cuando se encuentren en otra casa física, la cual pueda estar contaminada, ellos aún allí siguen siendo luz y trayendo liberación a otras casas. Hay lugares donde uno ha entrado, nosotros hemos entrado a lugares donde literalmente cuando uno pisa el lugar uno siente el ambiente espiritual de esa casa. Pero ese ambiente cuando llega uno que es casa de Dios y es templo del Espíritu Santo debe cambiar. Por eso hemos llegado a casa donde había poseídos, atados, enfermos con tantas cosas, y Dios trae sanidad y trae libertad, porque no venimos solos, sino que venimos con la poderosa presencia de Dios en nosotros. Vale la pena estar llenos del Espíritu Santo de Dios. En Filipenses capítulo 4 versículo 2 encontré uno de los textos que me ha impactado mucho. Dice: todos los santos os saludan. Y luego dice: y especialmente los de la casa de César. Otra versión dice: del emperador. Y el César, el emperador, eran unas casas donde se practicaba ocultismo, orgías, trago, maldad, fornicación, adulterio, todo tipo de basura moral, corrupción política, corrupción de todo tipo en la casa del emperador. Pero aún en la casa del emperador había gente que era consciente que también era casa del Espíritu de Dios, y dice la Biblia que allí había santos viviendo en la casa del César. Incluso otra versión dice los trabajadores, gente que iba y trabajaba allá. Quiere decir que si tú eres verdaderamente casa y trabajas en cualquier lugar, no importa si trabajas en medio de la mismísima corrupción, tú que eres casa no puedes estar contaminado. Si es que eres casa de Dios realmente, debes ser luz y no contaminado con las tinieblas. Debe ser sal, y sal que traiga sabor, y no sal insípida que solo sirve para ser pisoteada. Llegó la hora de que seas casa de Dios en la casa del César. Y este mundo se ha convertido en un lugar del César, donde hay maldad, pecado, contaminación, lujuria, todo tipo de maldad. Allí debemos ser luz. ¿Cuántos dicen amén? Los hijos de Dios andamos en obediencia. Y los hijos de Dios, cuando andan en obediencia, reconocen el señorío de Dios en su casa. Esto significa que cuando alguien reconoce que Jesús es Señor en su casa física también, esto trae protección sobrenatural y limpieza a su propia casa. Pero los impíos y los que no son hijos de Dios no reconocen la presencia de Dios en sus casas, y esto lo que hace es acarrear a la postre impureza y maldición en sus casas. Si usted va al Salmo 91, 9 al 10, dice: porque has puesto, ahí da la razón, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu casa, por tu habitación, dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu casa, no tocará tu morada. Vale la pena, iglesia, hermano, que tengas celo de Dios también por tu casa física. Porque todos sabemos que lugares como estos han sido dedicados para el Señor, y por eso hay un nivel de respeto, de temor, de decir: hombre, las sillas, el sonido. Hay gente que me ha dicho: présteme el sonido, las sillitas para una fiesta. No, esto no puede ser prestado para ninguna cosa pagana. Esto es única y exclusivamente para la gloria de Dios. No que ese sonidito para poner ahí una propaganda, música, eso no puede salir. Todo esto, aún los elementos, son consagrados para la gloria de Dios, para el servicio de Dios, para proclamar el nombre del Señor. Pero claro, algunos cristianos, cuando les dicen el lugar de adoración es para el Señor, lo entienden fácil, pero el problema es: y en su casa, su televisor, su computador, su celular, su cama, su sala, lo que usted tiene en su casa, ¿acaso eso ya es otro mundo? ¿O acaso al Hijo de Dios sabe que Él es mi Señor aquí en mi cuerpo, allá en el templo de adoración, y acá en mi casa también, y en mi lugar de trabajo también? Ya sea que usted trabaje en la casa del mismísimo César, porque hay casas donde hay patrones o gente o jefes que usted mismo sabe: oh, terrible. Pero si usted es hija de Dios, hijo de Dios, usted dice: yo quiero ser de aquellos que aún aquí yo no esté contaminado con ellos, sino que sea luz en esta casa. ¿Cuántos dicen aleluya?
Un ejemplo de esto está en Éxodo 12:7 y en los versículos 21 al 30, solo se los digo rápidamente. En Éxodo 12:7 y también en los versículos 21 al 30, vemos cómo en las casas donde se reconocía el señorío del Señor, el señorío de Dios, el señorío de Jehová, donde se reconocía que el Señor es el que manda en la autoridad, donde se obedecía el mandato de Dios, había vida. Pero en las casas donde no se obedeció, entró el ángel destructor para traer muerte. La Biblia dice, y tomarán, este era el mandato, de la sangre y lo pondrán en los dos postes, hablando de la casa física, y el dintel, la parte alta de las casas que lo han de comer. Y luego dice más adelante, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, tomen un manojo de hisopo, mójenlo en la sangre que estará en el lebrillo y unten el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta. Es decir, el Señor era el testigo, pero el que enjuiciaba era el ángel destructor. Dice, y no dejará entrar al heridor, otra versión dice, al destructor en vuestras casas para herir. Él estaba diciendo, casa donde hay sangre, alguien inocente ya murió por ellos, así que en esa casa no puede haber un muerto primogénito. Pero dice, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es ese rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Diga, libró nuestras casas. Diga, la obediencia. Diga, el sacrificio perfecto libra aún nuestras casas. Usted no se imagina cuántas veces Dios ha guardado sus casas de robos, de atracos, de cosas graves, de gente que ha querido incluso penetrar sus casas para hacer daño, hacer cosas perversas y pervertidas aún dentro de sus casas, hacerle daño a la gente que vive en esas casas. Yo de niño aprendí una oración que la hacía en un acto de fe y luego ahora que entiendo el mundo espiritual más, puedo comprender que era una oración de fe pero basada en la realidad. Yo siempre que me iba a acostar, aparte del Salmo 4:8 que mi padre me enseñó, y decía, en paz me acostaré, así mismo, el texto dice, así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Yo lo decía de esta manera siendo niño, me haces dormir confiado. Y yo oraba tranquilo, pero una cosa que me daba paz es decir, Señor, yo te pido que tú estés aquí y que envíes a tus ángeles ministradores alrededor de mi casa. Y yo decía, no, más allá, alrededor de la cuadra. Y luego decía, no, más bien alrededor del barrio. Y yo quería que estar cercado de la protección divina. Y en mi corazón de niño empecé a creer eso. Y saben, he tenido la oportunidad de dormir, por ejemplo, en algún lugar donde todas las casas de alrededor eran casas de brujería, y en el centro por ahí estaba el templo del culto, y decían que en esa casa pasaba de todo, que aún los pastores que habían ido el día anterior se quedó un pastor allí, no pudo dormir, movimientos, sombras, ruidos, cosas raras, de todo, una cosa terrible, porque atacan, que las brujas se paran encima y que hacen de todo, y efectivamente hay ataques, y conozco a algunos de los pastores que me dieron testimonio. A la noche siguiente me tocó dormir allí, hice esa misma oración y dormí como un bebé. Si hubo ruido, ni idea qué pasó. Lo único que sé es que cuando usted está protegido por el Señor, la Biblia dice que hasta la casa misma será protegida. Libró nuestras casas. Dice, entonces el pueblo se inclinó y adoró. En los que reconocen, quieres que la bendición de Dios esté en tu casa, adora a Dios en casa. Por eso les digo, ¿saben por qué hay muchos hogares en crisis, muchas familias en crisis? Porque ni siquiera han hecho el primer altar familiar. Pastor, ¿y eso con qué se come? Imagínense, no saben algunos ni qué es un altar familiar y quieren la bendición de Dios. Un altar familiar no es un misterio, es algo sencillo. Se reúnen en familia, no con pastor, con líderes, con hermanos, no. Papá, mamá, hijos se ponen alrededor, leen la palabra, cantan y meditan y declaran bendición sobre su familia. Oran por sus peticiones. Aprendes a oír, mi hijo, ¿qué te pasó hoy en el colegio, en la escuela? ¿Por qué quieres que oremos? Oran juntos. Yo
tuve el privilegio de crecer en una familia donde todas las noches salía de culto a culto en altar familiar. Y luego, cuando no había culto, pero había altar familiar. Y salía del evento y en la noche altar familiar. Eso me mantuvo firme y me ha mantenido sólido para la bendición de Dios. Inclínate en tu casa, adora a Dios. Pero casas donde la oración y la adoración y la alabanza no son vigentes, son casas que están preparado el ambiente para la maldición. Diga conmigo, quiero la bendición de Dios. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel. Toda casa fue maldecida y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todo su siervo. Es tan tremendo que la bendición de Dios alcanza hasta sus mascotas, hasta sus animales. ¿Oyó eso? Pero hay casas donde ni las mascotas viven en paz. Ahí se cumple lo que dicen perros y gatos. Pero cuando la bendición de Dios está, hasta los animales alcanzan esa bendición de protección. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa, esto me llamó la atención, donde no hubiese muerto. Casas donde no había sangre, casas donde no había obediencia, casas donde no hubo adoración, casas donde no reconocieron el señorío de Dios. La muerte entró a esa casa. Y veían al primogénito, al hijo primero muerto, tanto de humanos como de animales. Imagínense lo que era, y cualquiera se aterra con una cosa de esas. Así que necesitamos la bendición de Dios, que tus primogénitos vivan para la gloria de Dios. Que tu familia viva para la gloria de Dios, que tus hijos, el fruto de tu vientre sea para la gloria de Dios. Pero tú, querido padre y madre y hermano, hijo de Dios, eres responsable de hacer que el ambiente de la gloria de Dios esté ahí en tu casa. Me encanta poner prédicas y música y canto de adoración y alabanza, y hay que ser selectivo hoy en día hasta con esa música que se oye. Por eso he hablado de apostasía musical en algunas ocasiones acá. Y poner música, himnos que alaban, que exaltan el nombre del Señor, que atraen la gloria del Señor. Por otro lado, y aquí viene un punto, estos son principios que usted debe tener en cuenta, es que quienes no, oigan bien, quienes reconocemos que Jesús es el huésped más importante en nuestra casa, recibimos beneficios adicionales. Diga, el huésped más importante en mi casa se llama Jesucristo. ¿Cuántos aplauden al Señor Jesucristo? Aleluya. Pero por otra parte, quienes no reconocen que Él es el huésped más importante en su casa, porque aquí viene el punto otra vez, la revelación es que Él es el huésped de toda casa, solo que en algunas casas es bienvenido y en otras casas es ignorado por completo. Y se lo voy a mostrar por la Biblia. Quienes no lo reconocen pierden beneficios espirituales y adicionales. Voy a presentárselo con ejemplos de contraste. Por ejemplo, la casa de Simón el fariseo y la casa de Zaqueo. En la casa de Simón el fariseo, la Biblia dice que Simón le rogó a Jesús que vaya a su casa. ¿Qué hizo? Le rogó. ¿Y qué significa que le rogó? Que la agenda de Jesús era tan apretada que él tuvo que estarle diciendo, por favor, saque un espacio, vaya. Le rogó. Claro que sí, le rogó. Rogó significa que no fue que Jesús le dijo, listo, tranquilo, voy ya. No, le rogó. Diga, le rogó. Rogar es suplicar, rogar es pedir, rogar es insistirle. Y eso fue lo que me impresionó. Simón el fariseo le rogó a Jesús. Yo también le hubiese rogado. Creo que usted también le hubiese rogado. Pero la pregunta es, ¿y después de rogarle qué? Porque la Biblia dice que cuando este miserable llamado Simón, después de haberle rogado, cuando Jesús llega a la casa, Simón lo sienta por ahí en alguna mesa de algún lugar de la casa y lo ignoró por completo y no fue cortés con Jesús. Y uno dice, este tipo yo me imagino, Jesús sabía obviamente, pero diciendo, pero este tipo tanta rogadera, tanto que me insistía y vengo aquí, ni siquiera me presta atención.
¿Para qué quería Simón llevar a Jesús a tu casa? Para que vean tus lujosos manteles y los lujosos platos. ¿Para qué quería Simón que vaya a su casa? Pero luego la Biblia dice que en esa casa de Simón entró una mujer pecadora que ni siquiera era dueña de la casa. Esta mujer pecadora lloró, adoró, no era dueña de la casa, vio a Jesús, se humilló ante él, fue bendecida, salvada, liberada y perdonada. Qué hermoso eso. Pero las palabras de Jesús, debido al pensamiento criticón de Simón, porque Simón ignoraba a quien estaba invitando, le rogó al famoso Jesús para que vaya, pero no se daba cuenta que Jesús también escucha los pensamientos. Y la Biblia dice que él, cuando miraba que esta mujer pecadora le lavaba con sus lágrimas y enjugaba con el perfume y alababa y adoraba al Señor y lo secaba con sus cabellos, él decía, si este fuera profeta supiera qué clase de mujer lo está tocando. Pero la Biblia dice que cuando él oye sus pensamientos, Jesús le dio tremenda confrontación, tremendo reclamo y tremendo regaño. Respondiendo Jesús le dijo, ¿a qué le responde? A los pensamientos. Lea bien, él dice, y él pensando, y luego dice, ok, estás pensando eso de mí, te voy a decir algo. Y dice, respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y el hipócrita dice, di, maestro. Imagínense, ¿no? Por dentro que si fuera, maestro, claro. Imagínese si todo el mundo supiera lo que usted piensa. Dígale que está a su lado, sería seria la cosa. Dice, di, maestro. Y dice, y Jesús tan sabio, ¿no? Le dice, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Le dice, tiene razonamiento, o sea, no eres tonto, tú sabes lo que estás diciendo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, mire cómo se la da fuerte a Simón. ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Y luego dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Amados hermanos, vale la pena reconocer la presencia de Jesús en casa. Así no sea tu casa propia, reconoce a Jesús en casa. Allí Él debe ser adorado. Pero este hombre le rogó. Pero la casa de Zaqueo, que aparece en Lucas, y voy a decirle allí en Lucas 19, del 1 al 10, el anterior pasaje aparece en Lucas 7, ustedes pues ya lo podrán constatar, pero este aparece en Lucas 19, del 1 al 10, y se lo resumo. Mientras que Simón le rogaba a Jesús ir a su casa, en el caso de Zaqueo, el tipo aquel llamado Zaqueo que estaba trepado en el árbol sicómoro, y dice la Biblia que era un pequeñito que quería ver a Jesús, pero no podía ver a Jesús a causa de la multitud porque era pequeño de estatura. Pero este hombre tenía ganas de ver a Jesús. Se trepó por allá al árbol y se metió muy bien, y era un hombre importante, era un publicano, era alguien muy relevante, es decir, no era un loco por allí, no, era alguien bien importante, y él tenía que estar en altura y tenía que verse elegante, bien, y viene y se para por allá, yo me lo imagino escondidito allí en el arbolito, diciendo, bueno, por aquí pasa, por aquí lo veo, pero aquí nadie me ve. Y Jesús ya lo había visto. Jesús mismo le dijo que quería ir a su casa. Él dijo, es necesario que pose yo en tu casa. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras Simón le rogó, acá él se autoinvitó. Qué lindo que Jesús mismo quiera estar en nuestra casa.
Que no tenga usted que decir, por favor, ven, entra en mi casa, entra. No, no, no. Que él diga, yo quiero estar en tu casa. Y dice la Biblia que Zaqueo lo recibió gozoso. Y qué tremenda escena, porque cuando él se para le dice, Zaqueo, desciende, date prisa, que hoy es necesario que pose yo en tu casa. Me imagino a Zaqueo diciendo, me descubrieron, pero bueno, ya que él quiere, yo también quiero, vamos. Y se fue contento y lo recibió, diga, gozoso. ¿Cuántos saben que no hay nada más gozoso que tener la presencia del Señor en nuestra casa? Aleluya. Gloria. Zaqueo, entonces, a diferencia de Simón, mientras que en la casa de Simón el principal beneficiado no fue Simón, sino la mujer pecadora, en el caso de Zaqueo el principal beneficiado, liberado, salvado, restaurado y perdonado fue él. Mientras que a Simón le dieron tremendo regaño y una lección, una cátedra tremenda de exhortación fuerte, las palabras de Jesús para Zaqueo fueron de bendición. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aleluya, qué hermoso que Jesús esté en nuestra casa. Ahora, dicho todo esto, estos son principios básicos para entender lo que vamos a desarrollar en estos mensajes, creo que en este y en el último que viene, si no alcanzamos hoy. Entonces, número 1, diga síntomas de una casa contaminada espiritualmente. Vamos a ver cuáles son los síntomas. Eso es como cuando una persona está enferma y el médico que sabe le dice, bueno, ¿y qué síntomas tiene? Y hay unos que solamente con verlo ya saben, pero hay unos que le preguntan sus síntomas. Así mismo acá, una casa contaminada es una casa donde el ambiente espiritual no es bueno, no es sano, ni grato, ni agradable. Generalmente es un lugar donde hay un tipo de contaminación moral que, si se tiene discernimiento o aun cuando no se lo tenga, se percibe un ambiente negativo. En otras palabras, hay casas tan contaminadas que se siente lo malo aún sin discernimiento espiritual. Y hay otras casas que se requiere discernimiento espiritual. Yo sé que hay casas que se le llaman embrujadas, casas maldecidas, casas terribles, algunos le llaman casas infestadas por entidades malignas y todo lo demás. Sabemos que a la luz de la Biblia muchas veces es por maldición de Dios, cosas que han pasado, pero por entradas y portales o puertas espirituales. Cuando se habla de portadas o puertas espirituales no se refiere a algo meramente metafísico, sino también a algo que le dio entrada en el mundo espiritual, a ese ambiente, y se refiere a una realidad espiritual que le dio permiso a una entidad maligna para posesionarse en un lugar. Diga, puertas abiertas. Y normalmente las puertas abiertas son por causa de ocultismo, por causa de maldad, por causa de elementos físicos guardados, enterrados, como lo veíamos en la casa de Acán, ya lo estudiamos en la vez anterior, o por causa del pecado. Diga, el pecado y la iniquidad. Hay una nota que tomé de algún libro interesante de sanidad interior y liberación que dice, él resume de una manera práctica algunos de los síntomas de casas contaminadas. Número 1, enfermedades continuas. Pónganle mucho cuidado, hay familias que es normal que el ser humano en algún momento se enferme, es normal. Es parte incluso de la paga del pecado. Es parte de la condición humana, es parte de la debilidad humana, incluso es parte a veces incluso de la irresponsabilidad humana. Porque hay gente que se enferma porque son irresponsables con su propio cuerpo, no cuidan su templo. Pero en muchos otros casos hay casas donde estas personas viven continua y raramente enfermos, a cada rato enfermos. No pasan una semana sin estar enfermo y aparece y medio se recupera. Empiece a analizar qué está pasando en sus casas. Número 2, pesadillas. Esas casas donde usted dice, no, yo duermo allá donde mi tía, que es
cristiana y eso se duerme como un bebé. Y usted viene a esta casa y aquí tengo pesadillas, siento que me ahorcan, siento que pasa aquí, que allí, que el perro, que las cadenas, que esto. Es porque algo no anda bien en esas casas. Pesadillas. No estoy hablando de esa persona que tuvo una pesadilla por allá cada 500 años, no. Sino esas personas que en esa casa, en ese cuarto, en ese lugar, todo el que llega empieza a tener experiencias raras. Siguiente, sueños malos. Ese tipo de personas que tienen sueños raros, sueños extraños, sueños malos, de cosas malvadas, incluida inmoralidad. Otras casas, insomnio. ¿Qué es insomnio? Esas personas que no pueden dormir. Esas personas que dicen, hombre, yo no sé qué pasa aquí, qué es lo que siento. Perturbación, insomnio. Otro síntoma, contiendas y peleas continuas. Digan conmigo, como dijo alguien por ahí, ay, ay, ay. Eso, ay, ay, ay. ¿Qué pasa? Usted debe preocuparse como cristiano, porque esto es para hijos de Dios lo que se está hablando acá. Debe preocuparse, hombre, es normal, normal. Yo soy esposo, yo sé que ustedes me miran y que yo que parezco un angelito, pero también tengo mi temperamento a veces. Y mi esposa, ustedes también la ven, se llama Ángela y parece un angelito, pero también tiene lo suyo. Y es normal que haya momentos de diferencia, eso es normal. Pero lo que no es normal es que eso sea una cosa horrenda de todo el tiempo discutiendo y peleando, discutiendo y contienda y pelean hasta por una empanada, hasta por los frijoles, hasta por todo. Y eso no es normal, digan, no es normal. Falta de paz, esas casas donde usted entra y empieza a sentir intranquilidad. Siento que me están mirando, es algo raro aquí, se siente intranquilidad. Falta de paz. No le pase lo de un hombre que tuvo un nivel de ataques psicológicos y todo, que esta persona estaba durmiendo y él no podía dormir porque se despertaba cada 5, cada 10 minutos porque sentía que alguien estaba debajo de la cama y él se levantaba y miraba debajo de la cama, no había nadie, se volvía a acostar, se quedaba dormido y volvía a sentir que alguien estaba, miraba debajo de la cama. Un día fue donde un psiquiatra le dijo, mire, un psicólogo y luego un psiquiatra le dijeron, mire, a mí me está pasando esto es raro, yo no sé qué me pasa, pero yo siento que hay alguien ahí debajo de la cama. El hombre le dijo, sí, yo sé manejar tu caso, tienes tantas citas, vale tanto y te espero. Y resulta que el hombre no volvió más. Y de repente él se lo encuentra por ahí en la calle, esto es una anécdota, obviamente no van a pedir una cita bíblica para esto, no, esto es una anécdota. Entonces resulta que se lo encuentra y le dice, oye, pero no te encontré, no volviste más, yo ya tenía preparado todo el programa y todo el asunto. Y él le dice, no, lo que pasa es que yo tengo un amigo que es carpintero, y le dice, ese amigo que es carpintero, yo lo invité a mi casa y él cortó las patas de la cama y ahora duermo tranquilo porque ya sé que no hay nadie debajo de la cama. Esas no son soluciones, pero hay gente que piensa que esa es su solución. Entonces, hay gente que debe hacer algo más que solo cortar las patas de la cama. Necesita tratar algo aquí adentro y tratar algo ahí en el ambiente de lo que está pasando. Gente que tiene problemas de falta de paz en sus casas. Y esta, pues imagínese, si esta síntoma que se lo voy a decir, ya usted dice, no, eso que va a ser espiritual, pues entonces ¿qué? Apariciones demoníacas. Casas donde aparecen cosas raras, asuntos como telequinesis, telepatía, todo tipo de asuntos sobrenaturales, movimientos de objetos físicos sin razón, olores desagradables sin razón aparente, continuas náuseas, dolores de cabeza anormales. Todo ese tipo de cosas se empiezan a percibir en ambientes contaminados moralmente. Y lógicamente que no todos lo sienten, por eso le decía, hay lugares donde aún sin discernimiento se puede sentir, hay lugares donde con discernimiento se puede sentir. Yo he estado en algunos lugares muy pesados, literalmente muy pesados, pero he podido estar allí, pero hay gente que no puede ni siquiera estar allí. Es decir, empiezan a temblar, y tienen que salir de allí porque algo allí no les permite estar. Y claro, es algo tremendo. Efesios 5, 8 al 12 dice,
porque antes erais tinieblas, pero ahora soy luz en el Señor. ¿Cuántos son luz en el Señor ahora? Pero dice, andad como hijos de la luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor. Es decir, aquí entonces entra un análisis, un examen a la casa, qué es lo que agrada al Señor. Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, dice esta versión, sino más bien desenmascaradlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Cosas que se hacen en secreto en las casas traen lepra de las casas, de lo que hablamos la ocasión anterior, la lepra de las casas, o la maldición de la casa de Acán, o la maldición de Jehová por el pecado, o la apertura a la santidad del mal, de manera que se cumple lo que es casas que son guaridas de demonios. Pero su casa, mi casa, no fueron llamados a ser guarida de demonios. El Señor no comparte su casa con los demonios. El diablo no puede ser el habitante de la sala y Dios en el cuarto. No, no, no. El Dios nuestro es el Señor de toda la casa. Así que cuide su casa. No permita cosas que maldicen su casa. La Biblia dice en Proverbios 3:33, la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Luego dice Proverbios 15:6, en la casa del justo hay gran provisión, pero perturbación en las ganancias del impío. Ya lo leyeron en Zacarías. Aún traer cosas robadas que usted es consciente, empiezan a traer maldición a su casa. Ah, no, pero es que fue solo un lapicerito que el niño se trajo ahí, está bonito. ¿Y dónde se lo trajo? Ah, no, es que otro niño tenía ese, pero él quiere 4. No, usted debe aprender a saber que lo que es robado trae maldición a su casa. Y eso se aprende desde los chiquititos, desde esas hermosuras que están allá ahorita en el salón de los niños. Ellos deben aprender que lo que se trae a casa debe ser también agradable al Señor, examinándolo todo. ¿Qué estoy metiendo? Hijo, ¿qué trajiste? No, esto es solamente ahí una película de violencia, es de terror, solamente es la niña del aro nada más, eso no tiene nada. Usted debe tener discernimiento espiritual. Es decir, hombre, este tipo, hay gente que se pone a ver películas de terror y quedan poseídos y después, pastor, ore por mí. Y uno dice, ¿qué estuviste haciendo? A mí me ha tocado varias veces que empecé, que estaba en el nivel 1 y llegué al nivel del diablo y ahí quedan poseídos. Empiezan con juegos, porque Satanás ata a muchas personas de muchas maneras. Número 2, artículos que debemos sacar de nuestras casas y quemar. Esto no es, esto lo regalémoselo al tío, él no es cristiano. No, esto es para no maldecir a otros, es destruya eso. Porque no basta que usted diga, yo no quiero maldición en mi casa, sino que no vaya y maldiga a otro, sino que otros también puedan ser bendecidos. Materiales que fueron usados en el ocultismo definitivamente deben ser desechados, en la brujería o en las prácticas rituales. Por eso ese tipo de cosas que hay gente que dice, no, vamos que una guaquita y mira, eso es bueno y vamos a sacar, todo ese tipo de elementos están consagrados a fuerzas del mal. Hemos tenido el caso, yo he sido testigo de eso, de lugares hasta salones donde se hace culto, donde se ora, se ayuna, se hace de todo, se libera y los demonios siguen ahí haciendo de las suyas hasta que quitan esa basura que fue enterrada en ese lugar. Porque eso tiene contaminación, eso no se va solo con oración y ayuno, hay que orar, ayunar, pero sacar y botar también, destruir las cosas que maldicen. En la brujería, en las prácticas rituales, hay personas, yo tuve la experiencia de encontrar una familia donde todo el tiempo enfermos, cosas raras, sombras, apariciones, de todo, que les parecían cosas raras en las camas, cosas raras. Fuimos a orar y claro, una de las primeras cosas que encontré fue elementos de brujería en algún lugar de la casa. Luego encontramos que tenían un video donde en el pasado alguien de la familia, el padre de la familia, había practicado yagé y había hecho una cosa rara por allí y había consagrado dizque su familia y lo había grabado en video y tenían guardado eso como una reliquia de un recuerdo de la familia.
Fue quitar eso y eso se fue, porque hay cosas, repito, que usted puede orar. Hay gente que dice, más de uno viene a la iglesia, pastor, hágame una oración de liberación, una oración. Yo le digo, no, es que esto no es que tú tienes que tener arrepentimiento si quieres verdadera liberación. O quieren ser liberados para seguir en su pecado y en su vagabundería. Y digan conmigo, así no funciona con Dios. Hay gente que necesita ser libre, pero también necesita ser protegida para no seguir en el pecado. Ahora, noten esto, antigüedades con procedencia o historia desconocida generalmente fueron usados por ancestros chamanes. Ay no, pero mire esa carita, tiene cara de diablo y todo, pero mire esa carita de ese monstruo ahí, ese por allá, el antepasado y el antepasado y el antepasado, eso es que de mi tatara. Y hay cosas que se guardan dizque como reliquias en las casas. Hemos estado en liberaciones donde oramos, ayunamos, reprendimos, hicimos de todo, y hasta que Dios dio discernimiento y alguien dijo, pastor, vamos a orar en tal lugar, en el cuarto, porque cuando Dios habla es exacto, no es así porque si dijo en tal parte, en una esquina hay algo físico, fuimos al lugar, que sacamos, había una cruz, unos pelos allí envueltos, una cosa rara, lo botamos y ya la muchacha quedó libre. Es necesario que la iglesia abra los ojos a ese mundo también. Materiales como la Ouija o todos los juegos que se usan como portales espirituales de maldad, juegos ocultistas, juegos de dragones, cartas del tarot, estatuas de Buda. No, mire ese gordito. No, usted tiene que saber que ese es un ídolo representativo. Sí, yo sé que un ídolo es, pero si usted es verdadero cristiano, usted no puede andar conservando figuras que representan ídolos en algún lugar del mundo, en ningún lugar del mundo. Ídolos e imágenes de diversas religiones, ello incluye los santos católicos, porque la santería es parte de la brujería. Averígüese, santería, ¿en qué consiste la santería? Y ya se dará cuenta. Ídolos e imágenes de diversas religiones, artefactos de adoración oriental. Ay, eso sí es terrible. Hoy en día con eso de la nueva era, más acá, que empezó a entrar con tanta fuerza, artefactos de adoración oriental, yoga y todo lo relacionado con el hinduismo y religiones ocultistas, animistas e idólatras. Ay, mire ese elefante de lindo, y resulta que es el elefante que representa la fortuna allá en la zona de India. Un ídolo, una imagen. Yo tengo elefantes en figuritas, pero de un animal, no de un ídolo, ese que tiene como una figura, así que tiene como perlas y una cantidad de cosas raras allí. Y mire qué lindo ese unicorniecito que tengo ahí. Todo tipo de figuras que representan lo mitológico o las deidades, todo eso en una casa de un cristiano. En lugar de tener eso, más bien traiga Biblia, cómprese una Biblia, póngase un versículo bíblico, algo que traiga bendición a su casa y no maldición. Diga bendición y no maldición. Diga bendición y no maldición. Dígalo, bendición y no maldición. Ahora, todo lo relacionado también con libros y materiales de la nueva era, de astrología. No tengo el tiempo para ponerme a explicar punto por punto porque me quedaría horas explicando qué es cada cosa. Pero usted, le digo esto para que lo investigue, lo indague. Cosas relacionadas con astrología, pósters o afiches de música rock, artes y cuadros con representaciones demoníacas. ¿Qué será que hay en ese cuarto? No se puede dormir. Y uno entra al cuarto y una cara horrenda allí. Ahí la cama del niño, ahí la cama del niño. Ah, ya. Eso, hoy en día, lastimosamente, muchos hermanos de las iglesias le están comprando disque, eso es el Hulk. ¿Sabes qué representan ese tipo de figuras? Ah, no, ese es el muñequito, es el superhéroe que está de moda. Y toda la mayoría de esos vienen del anime, de representaciones diabólicas. Ah, yo sé que hay muchos cristianos que no han entendido eso y por eso viven como viven. Se les nota en la manera de ser, en la manera de hablar, en las reacciones, en los mismos gestos de sus hijos. Tienen que tener cuidado. Diga, celo por mi casa. Diga, celo por la casa de Dios. Materiales relacionados con
sectas, oigan bien, materiales relacionados con sectas, cuadros con representaciones demoníacas, primordialmente materiales también con sectas que tienen alta relación con el ocultismo, el gnosticismo, la masonería, el rosacrucismo, personas que dicen, yo no sé por qué, pero tengo libros por ahí de metafísica, me gusta, no, yo tengo libros de todo, pero usted no va a encontrar libros de ningún tipo de cosas que tengan que ver con ocultismo. Diga conmigo, celo por mi casa. Objetos que supuestamente traen buena suerte, tales como amuletos y fetiches. ¿Qué hace la herradura esa pegada en la puerta de la casa del evangélico? ¿Qué hace la mata de sábila ahí detrás de la puertica? ¿Qué está pasando? No, eso es tradición ancestral. Como cristianos debemos tener mucho cuidado de eso. Nuestra bendición no viene de la herradura ni de la mata de sábila, sino del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos aplauden al Dios Todopoderoso? Aleluya, estamos llegando al final de esta sección. Objetos religiosos, oigan bien, imágenes de santos, entre comillas, de vírgenes, algo que la Biblia abiertamente condena. Aún la misma figura de la tal virgen que muchos tienen procede desde la idolatría babilónica. Investíguese quién era Semiramis y cómo era la figura de Semiramis y quién era el niño cargado en sus brazos. No era Jesús, era el original Tamuz. Investigue, por favor, iglesia, abra los ojos. Velas que se usan para adornar santos o muertos, entre otras cosas que usted no debe tener en sus casas. Películas de terror o con imágenes diabólicas. Hay gente que me ha dicho, el pastor, ¿será que yo soy cristiano, nacido de nuevo? ¿Será que yo puedo ir a ver películas de terror? Hay cosas que ni siquiera se deben preguntar, porque un hijo de Dios debe tener el suficiente discernimiento que estas películas están basadas en hechos reales y para que tengan mayor incidencia, la mayoría de expertos en guiones y también en cinematografía necesitan que tengan algo de realidad para que sea más impactante. Y por eso muchos de esos rezos, muchas de esas palabras en los programas que hablan de lo paranormal, todos tienen oraciones en latín, aunque hablen original en el inglés y luego de repente en la película empiezan a hablar en otro lenguaje. Tenga mucho cuidado de lo que está viendo en su casa. Películas o imágenes de violencia también traen maldición a su casa. Películas, imágenes o revistas o videos de pornografía o pornográficos también activan maldición en nuestra casa. Figuras supuestamente representativas de ángeles. Ay, mire, es que son esos niños angelitos. Eso es pura nueva era. Saque eso de la casa. Ay, no, es que mire, se ven tan lindos los ángeles. Tengo la colección de ángeles, pastor. No, usted como cristiano debe saber que eso trae maldición porque pertenece a una secta. Elefantes que son figuras de religiones orientales de buena fortuna. Ya les dije, yo tengo el elefante, pero esos que son de plástico bien bonito, pero un elefante, no esa figura por allí rara. Todo tipo de figuras de ornamento con figuras míticas, místicas, religiosas, paganas, imágenes de la diosa Diana, la reina del cielo y otros ídolos paganos de diversas religiones. Juguetes. Es que es un juguetito, pastor. Muñecos. Solo es un muñequito. Aprenda a tener discernimiento. Figuras representativas de maldad. Todo lo que trae maldición. Hechos 19, 17 al 19 dice: y esto fue notorio a todos los que habitan en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Diga, los que habrían creído. Es decir, los que de verdad han creído, los que de verdad son hijos de Dios, saben que hay que honrar al Señor aún en su casa. Y su casa no es guarida de demonios, sino casa de oración y casa de adoración. Aleluya. Dice, los que habían creído, dice, así mismo, dice, venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Pero note esto, dice, así mismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros
y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Les termino contando una pequeña testimonio personal, una anécdota. Estaba en la congregación un día, llegó un hermano que se había apartado hace mucho tiempo. ¿Y qué uno siente cuando alguien apartado llega a la iglesia? Alegría, ¿no? Y uno dice, oh, qué lindo llegó. Y bueno, él estaba apartado, pero él había caído demasiado bajo. Yo no lo sabía. Él había entrado en un mundo de ocultismo y todo lo demás. Y llegó con una montonera de libros, y siempre he sido muy apasionado de los libros. Yo recuerdo que al ver uno de esos libros, me llamó la atención la pasta, lo abrí, como él lo tenía ahí al lado, lo empecé a, ni siquiera lo leí a profundidad, solamente empecé a fojear y leer unas cuantas páginas. Y yo nunca había sentido un dolor de cabeza, es decir, no tenía ni idea de que era un dolor de cabeza, no sabía que era un dolor de cabeza. Comencé a leerlo y por primera vez empecé a sentir algo en mi cabeza como un dolor. Y yo dije, qué raro. Cuando después voy y leo el título, claro, era un libro que hablaba de ocultismo y metafísica y una cantidad de cosas raras. Después, hablando con él, me dice, he venido porque quiero reconciliarme con el Señor. Y yo le dije, qué bendición. ¿Y trajiste estos libros? Sí. Dijo, mira, este libro en esa época, estoy hablando de, yo tenía unos 14 años, varios años ya. Bueno, eso fue como anteayer más o menos, pero bueno. Y en esa ocasión sucedió que él dice, vengo dispuesto, y me dijo, este libro, me dio todos los precios de los libros y eran libros carísimos. Carísimos. Aquí nos da hasta el precio. Hermano, no importa lo que tengas que quitar, no importa si te costó lo que te costó, si es algo que te trae maldición, vale la pena echarlo fuera, vale la pena quemarlo. Ese día, después de la oración, después de que él se reconcilió, fuimos a algún lugar, se quemó todo eso y ese día nuestro hermano fue libre. Hoy en día es un servidor, han pasado ya muchos años y sigue siendo firme en el camino del Señor. Es necesario que hay cosas para maldición que sean destruidas para que venga la bendición de Dios. Yo quiero que alguien allí donde está cierre sus ojos allí sentadito un momento. A veces la gente se pregunta, ¿por qué suceden cosas tan raras y extrañas en sus casas? ¿Por qué se siente un ambiente no grato en sus casas, en sus hogares, en sus lugares de habitación, en sus moradas? En casi todos los casos, la sencilla razón es porque objetos con procedencia demoníaca, con evocaciones demoníacas o que han sido consagrados a demonios, o cosas que traen ruina y maldición están en sus casas. Yo quiero que hoy hagamos una oración especial. Quiero que se ponga de pie y vamos a hacer este tipo de oración específica. Quiero pedirle a los esposos, a los que son padres con sus hijos, a los esposos con sus esposas, a los hijos con sus padres, a las hermanas con otra hermana, un varón con otro varón, un hermano que no haya venido con su familia, acérquese. A los diáconos líderes, si pueden acercarse a orar por un amigo, por una amiga, lo pueden hacer. Vamos a hacer una oración especial en este momento. La oración es exclusiva, es específicamente por cada uno de mis hermanos para que la bendición de Dios repose en sus casas. Las líderes, busque una amiga también. Si es varón, vaya donde una hermano líder, diácono, vaya donde un varón, y hermana líder, mujer, vaya donde una mujer. Ore por alguien en este momento y declare que la bendición de Dios repose en su casa, repone en su familia. Los esposos, está bien eso, únanse allí, y la hermana líder, vaya y ayúdeme a orar por una amiga. Busque una persona, el hermano busque a alguien más, eso es, alguien exacto, acérquese allí a orar. Quiero que si hay amigas, por favor acérquese, una mujer de Dios, una intercesora, acérquese, un líder, acérquese allí. Y vamos a orar juntos en este día en el nombre de Jesucristo. Vamos a confiar en la poderosa palabra de Dios que ha sido expuesta este día. Mientras usted se está preparando allí, váyase ubicando. Quiero que no se quede nadie sin estar conectado con alguien, padres y madres de familia. Yo quiero decirle rápidamente mientras usted se está ubicando para orar. En este tiempo el enemigo no ha bajado la guardia. Él sigue atacando las casas, los hogares,
las familias, los matrimonios, las esposas, los esposos. Únanse allí, hermano, con alguien más, para que no se me quede nadie eso allí solito. Y en el nombre de Jesús, quiero que oremos así. Me gusta así, algunos están poniendo sus manos respetuosamente sobre el hombro del que está a su lado. Y quiero que oremos porque hoy estamos declarando que esta casa, este lugar de adoración, esta casa le pertenece al Señor. Pero quiero que también usted piense: Señor amado, yo te pido que mi casa, mi hogar, el lugar que tú me has dado, amado, no importa si está usted ahí arrendando, no importa si usted está anticresando o si está de paso en un lugar o si es su casa propia, usted lo que debe hacer es: Señor, esta casa, este cuarto, hay casas que son nuevas, pero hay casas que ya son viejas, que han vivido muchas familias, mucha gente, ni sabe usted qué vivieron, qué hicieron, qué practicaron, qué pasó en esas casas. Yo le pido, hermano, le pido, hermana, por favor, empiece a tomar convicción en esta hora del Espíritu Santo y empiece a orar por su hermano. Sé que hay familias en las cuales el enemigo está sembrando toda esta sintomatología del mal, y mientras empieza a orar, levante su voz y empiece a orar. Yo voy a tomar la autoridad de Dios en este día y voy a declarar, Señor amado, que somos de aquellos, no al estilo Simón el fariseo, que te ruega que vayas a tu casa para ignorarte, sino como Zaqueo, que te recibió gozoso y que tú querías ir a su casa para hacer una obra de salvación y de liberación en esa casa. Hoy te pido, Rey de Reyes, que tú levantes, Señor amado, tu mano poderosa. Declaro que esa palabra que ha salido, declaro que esa palabra, Señor, que fue soltada, Señor Jesús, de maldición, y que ha ido a la casa del ladrón, y que ha caído en la casa del mentiroso, y que ha caído en la casa del que usa tu nombre en vano, y que ha caído en la casa del que acusa falsamente, o la maldición que ha caído y que ha sido evocada por la iniquidad y por el pecado y por el ocultismo y por todo tipo de práctica obscena en las casas. Hoy declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que esa no llega a nuestras casas, porque hoy declaro en el nombre poderoso de Jesús que mi casa y la casa de estas familias, de estos oicos, de estos padres, de estas madres, de estas esposas, de estos esposos, Señor, está cubierta bajo la sangre del sacrificio perfecto del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo te pido, oh Dios amado, que todo hogar, toda casa, toda familia donde se ha levantado, Señor, un ambiente negativo de continuos pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, todo tipo de rebeldía, todo tipo de ira, todo tipo de enojo, todo lo que está trayendo impedimento, Señor, perturbación, todo lo que impide la paz en las casas. Hoy declaro en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret que tú traes unidad, que tú traes perdón y también activas revelación. Sobre todo te pido, trae revelación del Espíritu Santo, de manera que estas casas puedan entender, puedan ver, padres, madres, que tengan celo por lo que se mira, lo que se oye, lo que se hace, lo que se trae a la casa. Aún el niño, aún el joven, aún el adolescente, Señor, trae protección divina, activa, Señor, y rodea las casas de tus hijos. Todo ataque hechicero, todo conjuro, toda fuerza diabólica, toda obra del mal, toda obra de las tinieblas, sea reprendida en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y tú, donde estás, varón, mujer, hermano, que estás orando, empieza a declarar que en tu casa habita la gloria, habita el poder, habita la presencia de Dios. Que Dios te dé revelación. Dile: Señor, muéstrame, Señor, dame el sentir, hazme ver, Señor, qué debo sacar de mi casa. Hazme ver, Señor, qué debo quemar, qué debo quitar, qué debo sacar. Guíame, Espíritu Santo. Hoy le he dado solo algunas ideas, algunas pautas para que usted pueda abrir sus ojos, pero llegó la hora de que la iglesia tenga celo, que la iglesia abra los ojos, que la iglesia no duerma ante esta realidad, porque la maldición de Jehová está en la casa del que practica lo impío, practica lo malo y trae lo contaminado, pero bendecirá la morada de los justos. Y yo declaro en el nombre de Jesús que hay bendición en tu casa,
Alguien que pueda decir: hay bendición en mi casa. Alguien que pueda creer: hay bendición en mi hogar. Alguien que pueda declarar: hay bendición en mi familia. Alguien que suelte sus manos y aplauda y diga: hay bendición en mi casa. Hay bendición en mi familia. Alguien dígalo: hay bendición de Dios en mi casa. La justicia de Dios repose sobre tu familia. Suelte las manos a alguien que está allí tomado de mano y denle el mejor honor, la mejor alabanza, el mejor aplauso al Rey de Reyes. Empieza por adorar a Dios en casa, a traer la gloria de Dios a tu casa. No hay fuerza del maligno que pueda resistir a la activación de la presencia bendita de Dios en tu familia. Dile: ven y llena mi casa con tu gloria. Ven y llena. Y yo declaro en el nombre de Jesús que toda enfermedad, toda maldición, todo insomnio, toda pesadilla, toda brujería, toda hechicería, toda falta de paz, toda aparición demoníaca, todo sueño malo, toda contienda, toda pelea, toda enfermedad continua, todo lo malo, todo movimiento raro, toda aparición, toda fuerza mala, todo lo dolor anormal, todo eso es reprendido por la poderosa mano de Dios. La boca de Dios suelta bendición esta mañana. Oh, la boca de Dios suelta bendición en tu casa esta mañana. Y Kamasaya, suelta paz, suelta un ambiente agradable en las casas, mi Dios. Trae sanidad, trae manifestación de tu Espíritu Santo. Trae, Señor, que su paz a las casas. Echa fuera todo espíritu de contienda, de pelea, y trae paz, trae amistad, trae unidad, trae perdón, trae un sueño grato a su amado. Dice tu palabra: dará Dios el sueño. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Todo lo que sea enfermedad es convertido en sanidad. La gloria de Dios activa, Señor, tu gracia. Eso es, hermano, eso es, hermana. Cierra tus ojitos y alaba a tu Dios. Levanta tus manos y da gloria al nombre del Señor en esta mañana.